Bienvenidos al ciclo académico del doctorado en educación. Nuestro programa, digamos, tiene como objetivo macro el más general, está centrado en desarrollar investigación original propia de un programa de doctorado que asegure ampliar fronteras del conocimiento en la educación, la pedagogía, la didáctica y el currículo, a partir, por supuesto, de la formación de investigadores. Y esa es una de las razones por las cuales este año, en nuestro ciclo académico, nuestra cátedra, tenemos la pregunta que orientan estas conversaciones, estos encuentros, indagan por qué es la educación. En esta cuarta cátedra que tenemos hoy, nuestro ciclo de este año, contamos con la participación de la profesora Doris Adriana Ramírez. Ella es doctora en educación, profesora de nuestra Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, coordina el grupo de investigación en didáctica y nuevas tecnologías y también coordina la unidad UDE@virtual. Esta es una unidad que está adscrita a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia y desde allí se pretende, en términos de lo que está planteado para esta unidad, ampliar la oferta educativa de la universidad a nivel de pregrado, de posgrado y también de educación continua a través de las posibilidades que ofrecen las TIC y las plataformas digitales. Esa es la razón por la cual en este cuarto encuentro, vamos en esta cátedra, nuestro énfasis de hoy, damos una de las perspectivas en las cuales queremos conversar, nos presentará la profesora Doris Adriana, está titulada Perspectivas críticas de la formación posgraduada en el contexto de una cultura digital. En esta medida, la participación, digamos, de este ciclo ha tenido varios énfasis propios de nuestro programa con las diferentes líneas de formación que tenemos y que queremos poner siempre en diálogo, revisarlo, repensarlo, no porque sea una pregunta nueva, pero sí es parte, digamos, de las investigaciones, de las reflexiones, de las discusiones que tenemos al interior del programa y de nuestro programa con otros programas de doctorado en el país. Entonces, bienvenidos. La profesora va a realizar su presentación, su exposición en unos 40 minutos y a partir de ese momento tendremos las preguntas, las intervenciones que pueden ser hechas a través del chat o levantando la mano pidiendo la palabra. Ese es un ejercicio de diálogo que vamos a tener. Entonces, bienvenidos nuevamente y le damos la palabra a la profesora Doris. Bienvenida, Doris. Gracias, Dora. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me están escuchando bien? Sí, señora, muy bien. Bueno, entonces primero quiero darle las gracias a la profesora Dora pues por hacer esta introducción a este espacio, también por considerar la participación pues particularmente mía, pero en la voz de pues mía está el grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías. Quiero agradecer también al doctorado en educación y espero que los asistentes que están aquí, veo nombres conocidos, pues podamos establecer una conversación más adelante después de la presentación. Yo quiero invitarlos a que pensemos en ese título desde las perspectivas críticas, ¿cierto? Frente al uso de esas tecnologías en los procesos de educación. Entonces voy a compartir pantalla. Una vez esté ahí la pantalla, me dicen si están viendo. Señora. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, como lo dijo Dora, yo soy profesora en la Facultad de Educación ya hace bastantes años y estoy en el grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías también desde que ingresé a la universidad y actualmente soy la coordinadora de UDE@Educación Virtual. Esta conversación entonces la voy a orientar desde esas dos visiones, es decir, todo lo que he podido construir con mis compañeros investigadores, profesores y estudiantes en el grupo de investigación
Y el último tiempo que he estado en la universidad, pues lo he vivido mucho en UD Arroba. Todos, pues no sé si todos saben que UD Arroba es una unidad de la Vicerrectoría de Docencia que se encarga de pensar estrategias pedagógicas, didácticas para incorporar tecnologías de la información y la comunicación en los 3 procesos misionales: la investigación, la docencia y la extensión. Entonces, pues todos pensaríamos que esta conversación va a estar muy enfocada al uso de las tecnologías como tal, pero yo voy a hacer más énfasis en ese aspecto de perspectivas críticas. En ese sentido, entonces, yo les propongo un espacio donde hablemos sobre esas tendencias que hay actualmente en el uso de las TIC y los retos que tenemos, ¿cierto?, en el ámbito educativo, cuando integramos medios y tecnologías de la información y la comunicación. Y particularmente quiero que pensemos en 2 asuntos: es el de cómo enseñamos cuando estamos en un contexto que utiliza tecnología y cómo es que aprenden nuestros estudiantes, qué aspectos hay que tener en cuenta, porque pues básicamente esta cátedra se ha enfocado en esos asuntos de comprender la educación desde diferentes perspectivas. Entonces aquí la vamos a tratar de interpretar, de acercarnos, de reflexionar frente a esa educación que es mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Yo propongo pues un itinerario que tiene 4 aspectos. Un primer aspecto es el contexto del grupo de investigación de didáctica y nuevas tecnologías, donde me he formado, donde he hecho pues como todo digamos, el tránsito por la investigación y donde también he podido compartir con estudiantes de pregrado, de maestría y de doctorado estas reflexiones acerca de la educación y las tecnologías. Y me parece importante hacer este contexto porque desde allí se generan todas estas reflexiones y lo que hacemos es tratar de que la educación en este momento, o sea, no utilice las tecnologías de una manera instrumental, sino que haya más una reflexión, para qué las utilizamos, cuándo las utilizamos y por qué es importante utilizarlas en un contexto que combina los medios impresos y digitales. Eso es importante en esta conversación. Bueno, el otro aspecto obviamente hay que hablar, ¿cierto? Cuando pensamos en una educación mediada por TIC, hay que hablar de las políticas educativas en el contexto, pues aquí lo vamos a hacer en el contexto latinoamericano. Voy a referirme también a esas prácticas de enseñanza apoyadas en medios y TIC, y es cómo nosotros como profesores nos pensamos la formación en el contexto, ¿cierto?, de un mundo globalizado y la formación de niños, jóvenes, personas también que ya están haciendo formación en posgrado como ciudadanos, pero antes que ciudadanos como seres humanos. Eso es importante en este contexto de esta conversación. Y el otro punto sería cuáles son aquellas habilidades pues, que en este momento la literatura especializada plantea, ¿cierto?, que los estudiantes deben aprender para desempeñarse como buenos ciudadanos en el siglo XXI. Entonces, básicamente esos son como los 4 aspectos que quiero abordar. Inicialmente, entonces, para los que no conocen, el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías, pues es un colectivo de profesores, de investigadores y de estudiantes, y hago mucho énfasis en los estudiantes porque con ellos hemos podido hacer un recorrido durante, pues por más de 25 años en este contexto de la educación mediada por las TIC, ¿cierto? Y particularmente nos hemos concentrado, como lo decía al principio, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, en la formación de los maestros, ¿cierto?, para enseñar en un contexto que está mediado por tecnologías, pero también obviamente por medios impresos, y cómo son esas rutas de aprendizaje que siguen los estudiantes cuando utilizamos algunos medios y algunas tecnologías. En este tiempo, ¿qué ha hecho el grupo, cierto?, en el ámbito de la educación y las TIC? Pues hay varios aspectos, yo quise aquí resaltar algunos de ellos. Un primer aspecto que está muy relacionado con una parte de ese itinerario que vamos a recorrer es, hemos apoyado la formulación de políticas de integración de TIC pues, en el ámbito nacional. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues participando en varios proyectos que utilizan tecnología, ¿cierto?, con niños, jóvenes, también con personas adultas, es decir, en el ámbito de la universidad. Y a partir de ese desarrollo de esas propuestas hemos generado algunas orientaciones didácticas que permiten
que pues se adopten algunas políticas importantes en el sector educativo a nivel nacional. Pero también obviamente hemos hecho procesos de investigación, tanto en la educación básica, en la educación media y en este momento en la educación superior, que permiten que exploremos como ese potencial que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación en un contexto de estrategias didácticas. Es decir, siempre estamos pensando en lo didáctico, en la enseñanza, en el aprendizaje, no en el computador como un objeto de estudio, ¿cierto? También es importante la formación que hemos hecho en estos años a los docentes, tanto a los docentes que están en formación como a los docentes que se actualizan en estos procesos de educación, porque con ellos hemos seguido, digamos, un itinerario formativo que permite ahondar un poco más en la didáctica, es decir, cómo enseñamos cuando utilizamos estos medios, no en enseñar a manejar los medios, ¿cierto? Sino el proceso particular es de la enseñanza y el aprendizaje. También, obviamente, hemos trabajado en el contexto de la inclusión y la discapacidad. Entonces hemos explorado algunas tecnologías para apoyar sobre todo procesos comunicativos y cognitivos en esa población con discapacidad. Un eje pues, fundamental del grupo ha sido la formación en la línea de educación y TIC. Particularmente hemos formado pues, muchos estudiantes de pregrado que hacen su práctica en el grupo, estudiantes de maestría y tenemos una línea de doctorado que seguramente algunos de las personas que están aquí escuchándome pues hacen parte de ese espacio formativo. Y en los últimos años nos hemos dedicado mucho a explorar cuáles son esos principios de la educación virtual y los estamos llevando a la formación en posgrado. O sea, tenemos una maestría en educación pues totalmente virtual. ¿Esto por qué lo hago? ¿Cierto? O sea, porque es importante reconocer cuál es, digamos, el contexto desde el cual voy a hablar y los procesos formativos, investigativos y también de extensión que hemos hecho en el grupo en estos años. Y allí se empieza a perfilar pues un concepto de educación, de enseñanza, de aprendizaje y obviamente de didáctica mediada por estas tecnologías. Bueno, después de hacer este contexto, entonces, esta cita, pues alguien puede decir, es de hace 5 años, ¿cierto? O sea, pero la traigo aquí porque en este momento la discusión, ¿cierto? No se debe centrar tanto en que si la educación convencional, pues puede atender como toda la demanda, los retos que tiene actualmente cada una de las personas que asistimos al sistema educativo, ¿cierto? O sea, porque es un hecho que estamos enfrentando ya no tanto retos, pues siguen existiendo los retos de cobertura, pero estamos enfrentando unos retos todavía un poco más complejos, ¿cierto? Y es qué tipo de educación, ¿cierto? Vamos a brindar a las personas que están en ese sistema educativo para que realmente sean ciudadanos y puedan ejercer, ¿cierto? O sea, esa ciudadanía desde el contexto familiar, social, educativo, obviamente, y laboral, ¿cierto? Y en ese contexto, cómo las tecnologías de la información y la comunicación interpelan esa educación, es decir, cómo actúan y en qué medida pues, podemos lograr una educación de mejor calidad cuando hacemos un uso crítico, reflexivo de estas tecnologías. Esa primera cita que pongo allí la voy a contrastar ahorita en la última parte de esta conversación cuando empezamos a pensar cuáles deben ser los retos actuales, ¿cierto? Ya específicamente cuando estamos en un contexto que definitivamente nos invita a utilizar las tecnologías, pero esas tecnologías hay que mirarlas con una perspectiva o sea, de cuidado, crítica, porque también pueden en algún momento hacer daño a los contextos educativos. Ya vamos a explicar un poco más qué pasa con eso. Bueno, un segundo elemento de esta conversación, ¿cierto? Es el hacia dónde creo yo que se deben orientar las políticas educativas con relación al uso de la tecnología. Para eso traigo pues una cita de María Teresa Lugo, ella es una asesora de la UNESCO, que nos plantea un concepto de políticas de TIC que es un concepto mucho más amplio, es decir, para ella
esas políticas de integración de TIC tienen que considerar muchos sectores de la sociedad, no solamente las instituciones educativas, sino también las empresas, obviamente, y las instituciones como tal en su contexto real, ¿cierto? Si es urbano, si es rural. Entonces, lo primero es que esas políticas generalmente se instalan a partir de los estados, ¿cierto? Del gobierno, pero esas políticas inmediatamente generan una serie de desafíos para el sistema educativo. Y esos desafíos no se pueden desconocer, pues que sean solamente en el sentido de cómo integramos las TIC, sino que hay otros desafíos, por ejemplo, el trabajo con la alfabetización, con mejorar la calidad de la educación, pero también cómo educamos atendiendo a la diversidad de la población y cómo promovemos la inclusión de esa población en el sistema educativo. Pero algo más complejo es cómo garantizamos la permanencia de los estudiantes y que a su vez esos estudiantes pues puedan tener un egreso adecuado y puedan tener un desempeño en los contextos para los cuales los formamos. Y adicionalmente, o sea, cómo debemos pensar la formación de los docentes para que esas políticas que se instalan, o sea, no sean un obstáculo para los docentes, sino que por el contrario, les ayuden a materializar ese proceso formativo que deben enfrentar pues en los diferentes sistemas, en los diferentes niveles del sistema educativo. También es muy importante en las políticas analizar el papel de las empresas de tecnología. Vemos con preocupación cómo las empresas le ofertan a las instituciones educativas una serie de plataformas sin ningún soporte en términos del aprendizaje. Y las instituciones en el afán de pues, lograr como los propósitos que tienen que lograr, tanto en la educación inicial, básica, media, incluso en la superior, aceptan ese ofrecimiento de las empresas en las plataformas y se convierte en un asunto del manejo de la herramienta y no pensar cómo esa herramienta puede contribuir al desarrollo de una didáctica distinta, ¿cierto? Una didáctica que permita realmente el aprendizaje y que permita revisar y atender los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de la población. También las políticas, todos sabemos que en este momento las políticas se concentran más en entregar dispositivos y en mejorar la conectividad, ¿cierto? O sea, generalmente hay un afán de llenar de dispositivos las escuelas y de llegar con alguna conectividad, aunque sabemos que en nuestro contexto no hay una conectividad total, ¿cierto? Y se deja de lado asuntos importantes como el uso y la apropiación de las tecnologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje. También en ese sentido, entonces ahorita refería la importancia de mirar los contextos y las poblaciones, es decir, la diferencia o lo distinto que hay en integrar una tecnología en el sector urbano y en el sector rural y atender diversidad de poblaciones, porque la escuela es eso, o sea, es diversidad. Tenemos poblaciones que tienen diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Entonces, esas políticas educativas, pues para la integración de las tecnologías deben atender a estos aspectos particularmente. En ese sentido, entonces, yo retomo también un aporte de Francesc Pedró, también es un asesor de la UNESCO, y miren que esta cita incluso es mucho más anterior, ¿cierto? A 2012, donde él, y esto sigue estando aquí presente, es decir, las políticas en América Latina se debaten como entre dos posiciones. Una es cómo entregar más dispositivos a las escuelas, ¿cierto? O sea, cómo dotarlos de tecnología y en ese sentido entonces las instituciones educativas, los académicos, o sea, nos toca empezar a pensar qué vamos a hacer con esa tecnología, ¿cierto? Y de qué manera esa tecnología puede ayudar a que haya mejores procesos educativos, ¿cierto? Porque no nos ganamos nada con que pues haya mucha tecnología y no la sepamos incorporar al aula. Y para eso es importante hacer investigación y que se haga investigación y se generen evidencias sobre el uso y los riesgos que también tiene la tecnología, porque ya vamos a empezar a hablar un poco de cuáles son esos riesgos, ¿cierto?
Bueno, entonces, ¿qué es el contexto digital, cierto? Para las personas que de pronto no estén muy relacionadas con ese término. Yo traigo aquí también una cita importante, la voy a leer. En un minuto de internet hay más de 900 personas conectadas a Facebook, más de 3.5 millones de usuarios buscando en Google, se envían más de 452.000 tweets, se reproducen 4 millones de horas de video en YouTube, se miran 700.000 horas de Netflix, se suben 46.200 fotos en Instagram, y eso que, pues, ¿qué pensarían cualquier persona que vea estas cifras? Es que, pues, que estamos muy conectados, ¿cierto? Pero no, o sea, la situación es que es tanta la información, tanta la cantidad de imágenes, audios, videos, que pues digamos que dispersan la atención en lo que debe ser importante, ¿cierto? Y se concluye que a pesar de que tenemos todas estas posibilidades de estar conectados, pues hay un riesgo, ¿cierto? Y es que estamos muy controlados, porque cuando usted busca en Google algo, o sea, a los 10 minutos menos le están recomendando otra serie de, digamos, de artículos o de videos o de imágenes. Es decir, ese perfil que usted empieza a desarrollar en las redes, pues también todas estas empresas lo aprovechan para controlarnos más, es decir, para mandarnos toda la información que ellos tienen, y de allí se van derivando una serie de datos que es importante analizar, ¿cierto? Y esa cantidad de información lo que hace es que nos concentremos mucho en esas redes, en YouTube, Google, Facebook, Netflix, bueno, todas ellas, y realmente dejemos de lado un poco la interacción con los demás, ¿cierto? O sea, podemos ver que los niños y los jóvenes permanentemente están consumiendo la información, pero no sabemos qué están haciendo con esa información que están consumiendo. Entonces aquí vemos que en el contexto educativo, ¿cierto? Aquí en lo anterior lo estamos hablando en un contexto social, pero en el contexto educativo estamos enfrentados a una serie de asuntos importantes, es decir, tenemos, por ejemplo, los sistemas de información, es decir, cómo le enseñamos a esos niños, a esos jóvenes, a esas personas que están en la universidad a hacer buen uso de los sistemas de información, pero también tenemos una serie de estrategias que nos permiten enseñar y aprender de diferente manera, como por ejemplo pensar en la gamificación o en los videojuegos para trabajar un concepto, un proceso en la escuela, ¿cierto? O sea, no queremos decir que todo lo que se trabaja en la escuela debe estar mediado por estas tecnologías, pero lo que sí hay que tener cuidado es qué uso le damos a la tecnología para que realmente los niños, los jóvenes y los adultos pues puedan tener un proceso de aprendizaje significativo, puedan aprender a construir colaborativamente, puedan alfabetizarse digitalmente, es decir, no que usen las herramientas, ¿cierto? Para la diversión, sino que sean capaces de identificar para qué sirve una herramienta en el proceso de aprendizaje, o cómo seleccionar buena información, o sea, con una calidad adecuada para lo que yo necesito, es decir, enseñarles a hacer curaduría de contenidos. ¿Eso qué implica? Que nuestros profesores pues deben tener una formación adecuada en estas habilidades para poder hacer un trabajo interesante con los niños y con los jóvenes. En ese sentido, entonces, digamos que hacemos unas recomendaciones importantes, es cómo esas prácticas de enseñanza apoyadas en medios y TIC pueden ayudarnos a construir esa ciudadanía de la cual venimos hablando, ¿cierto? Entonces, primero, necesitamos crear unas rutas de formación para los profesores en los diferentes niveles de educación, en el inicial, en la educación básica, media y superior, pero también una cosa muy importante es que en todos esos niveles debemos pensar qué es el currículo y cómo organizamos el currículo. Es decir, no pensar el currículo como un conjunto de conocimientos, sino el currículo como cultura, como la posibilidad que le da
a ese niño, a ese joven, de interactuar con el contexto y que esos contenidos, procesos que aprenden, pues tengan un propósito para la vida. Muchas de las cosas que aprendemos en la educación básica, media, o sea, no las volvemos a utilizar, ¿cierto? Entonces hay que pensar en una reestructuración de ese contenido para que realmente los niños, los jóvenes, pues puedan tener un acceso real a la cultura. También es importante, o sea, en esto de educación mediada por TIC, tenemos que mirar o atender todas las dificultades que hay frente al acceso, al uso y a la apropiación de las TIC, porque todos los contextos son distintos. Entonces no podemos hablar de una educación mediada por TIC cuando no tenemos conectividad en algunas escuelas. Lo que tenemos que hacer es alfabetizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que existen diferentes formatos que nos permiten acceder a la información, los formatos textuales, visuales, auditivos, eso sí lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces es importante que a partir de esa formación que le damos a los profes, también empecemos a pensar en otras formas de enseñar. Y esas formas de enseñar remiten también al concepto del aprendizaje diverso de acuerdo a los contextos y a las características de las personas. Un aprendizaje que permita hacer conexiones con el contexto, un aprendizaje que me permita resolver problemas, ¿cierto? Solucionar cuestiones de la vida cotidiana, pero también ser capaz de compartir con otros ese conocimiento que tengo. Y una cosa fundamental que a veces la universidad le da la espalda es la necesidad de formar a las personas, pues obviamente como buenos seres humanos, pero para que sean capaces de insertarse al mundo laboral y a la vida profesional. Porque esta formación continua que estamos viendo a partir de los cursos MOOC, a partir de las insignias digitales, de la certificación, lo que está buscando es desarrollar unas habilidades para el trabajo. Nosotros no podemos darle la espalda a eso como universidad, pero sí podemos hacer, digamos, una formación integral que nos permita pues tener claro unos valores como seres humanos y apoyar esa vinculación al empleo, ¿cierto? O a la vida laboral, pero también al ejercicio profesional en contextos muy distintos a los que tradicionalmente nuestros egresados pues podían acceder. En este sentido, tomo pues una reflexión de Harari, yo no sé si lo conocen, pero Harari es un historiador, filósofo, que actualmente ha hecho unas críticas importantes desde diferentes puntos de vista, pero aquí voy a referir, digamos, una reflexión que él hace relacionada con la enseñanza y la tecnología. Entonces, como profesores expertos en enseñar a aprender, a atender, a enfrentar y resolver problemas, debemos actuar no solo desde la pedagogía del qué, o sea, qué es lo que enseñamos y del cómo, sino también desde el por qué y el para qué. Nuevamente, pues él trae esa reflexión frente a qué es lo que debemos enseñar y para qué contexto, ¿cierto? Para qué van a utilizar esos conocimientos los estudiantes. Una cosa importante que él plantea es fomentar la conciencia crítica, el diálogo inteligente y la participación. En esencia, esas habilidades que se plantean para un mundo digital están muy centradas en el pensamiento crítico, en la comunicación, en la colaboración y obviamente en la creatividad, ¿cierto? Y él, pues, dice en diferentes textos que ha escrito en estos últimos tiempos que como docentes nosotros estamos pues ante un desafío de generar otras rutas de formación, es decir, otras formas de aprender. Y estamos obligados a revisar, ¿cierto?, esa educación que hacemos desde una perspectiva crítica, pero sin dejar de lado los medios digitales. Es decir, los medios digitales seguirán existiendo, existen, ¿cierto? Pero lo que nos debemos preguntar es ¿para qué lo usamos, ¿cierto? Y qué es lo que podemos enseñar con esos medios digitales. En esencia, ¿cierto? Como esta cátedra pues también plantea que digamos que nos atrevamos a acercarnos a un concepto de educación, ¿cierto? Entonces yo planteo la educación como un diálogo, una conversación
que esencialmente tiene que pasar por lo que es cada una de las personas y que entre ese grupo de personas se construyen, ¿cierto?, diferentes posibilidades en el conocimiento. Y en ese sentido, pues pienso y acuño pues también como esta definición, que la tecnología puede multiplicar esas posibilidades de la conversación, ¿cierto?, con sus diferentes formatos, los audios, los videos, las animaciones. Pero como personas que estamos en un contexto académico, nos corresponde ir más allá de la mera información y es tratar de coger esa información y transformarla obviamente en un conocimiento que nos permita resolver problemas. De nuevo, pienso que pues, es importante entonces que nosotros como educadores tengamos en cuenta qué es lo que construyen esas empresas que entregan pues, tecnologías, que nos dan herramientas, porque esas herramientas nos pueden servir a nosotros y a los estudiantes para construir conocimiento, o nos pueden, digamos, generar una serie de complejidades para la enseñanza del aprendizaje, porque puede que eso desvíe la atención de los estudiantes cuando estamos enseñando. Entonces es muy importante tener claro en qué momento de la clase utilizamos la tecnología, para qué la utilizamos y qué pueden hacer nuestros estudiantes con esa tecnología que tienen a disposición. Bueno, entonces, en este sentido, yo quiero llamar pues la atención lo que la literatura especializada nos plantea hacia dónde vamos, ¿cierto? O sea, qué está pasando en el ámbito educativo y las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo nosotros como profesores tenemos que atender, ¿cierto?, a esas tendencias para poder diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula que permitan pues a los niños, a los jóvenes acercarse a un conocimiento más contextualizado y adecuado para que ellos puedan resolver los problemas de la vida cotidiana, pero también de su vida profesional o laboral. Entonces, una tendencia es que el aprendizaje no se da solo en el aula, ¿cierto? El contexto, hablamos de la educación expandida. Estas plataformas nos han ayudado a eso, a que podamos aprender desde diferentes escenarios, pero es necesario que ese aprendizaje, ¿cierto?, sea un aprendizaje significativo, que la experiencia de aprender permita conversar, analizar y obviamente generalizar algunos aprendizajes para esa vida cotidiana. Otro asunto importante es el concepto de comunidad, ¿cierto? La tendencia es a la conexión social, ese es el término. Es decir, que debemos desarrollar en nuestros niños y jóvenes unas habilidades para el trabajo en equipo. Y trabajar en equipo significa también hacer renuncias, compartir, digamos, opiniones que tenemos y tratar de construir conocimiento de forma conjunta, ¿cierto? Entonces eso también pone al profesor en otra posición, y es que el profesor es una guía, es un acompañante, porque tenemos una serie de estudiantes que tienen muchas posibilidades de recibir información desde otros contextos. Otra tendencia es la del microaprendizaje, es decir que actualmente el conocimiento no es ya, digamos, esa cátedra larga que estábamos acostumbrados a escuchar, sino que son conceptos, procesos cortos, ¿cierto? El microcontenido, y ese microcontenido pues se puede expandir con diferentes medios, ¿cierto? Es decir, el profesor puede generar una serie de conversación con los estudiantes a partir de un contenido pequeño. O sea, esa es digamos, la tendencia en este momento, y esos contenidos se complementan con otro tipo de recursos. Bueno, también hay otra tendencia, y es el contenido a demanda, es decir, en la escuela todos estamos, digamos, en una posición que debemos aprender lo que el currículo nos plantea para cada nivel escolar, pero la tendencia actual es que cada una de las personas que tenemos acceso a estas redes podemos decidir qué tipo de contenido queremos aprender, ¿cierto? Por eso en este momento están pues muy, digamos, de moda los cursos MOOC, o sea, son cursos autogestionables donde cada uno tiene acceso según su ritmo, estilo, momento en que quiere aprender, pero en la escuela debemos un poco como pensar en un concepto que es, o sea,
qué contenidos, qué conceptos necesitan los estudiantes de acuerdo a sus necesidades. Eso implica pues que un maestro no enseñe para todos en general, sino que tenga en cuenta algunas perspectivas del aprendizaje individual, es decir, de esas características. Hay un concepto importante que es el de la inteligencia artificial, que está también tomando mucha fuerza, y es la posibilidad de un recomendador de contenidos, es decir, que de acuerdo al perfil cognitivo que tienen los estudiantes, pero también los intereses, la inteligencia artificial puede ayudar a construir rutas de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Ya. Bueno, la otra tendencia es la variedad de formatos. Ese pues sí, yo creo que es muy común, es decir, el aprendizaje en línea está, digamos, acompañado de muchos recursos como imágenes, gráficos, animaciones, pero en este momento hay dos cosas importantes como son los recursos o las herramientas que permiten la gamificación, es decir, a partir del juego, y un juego que genera retos en los estudiantes. Entonces podemos, digamos, generar no solo motivación, sino también eficacia en el aprendizaje a través de ese trabajo con retos. Y todo lo que tiene que ver pues con la realidad virtual también nos ha permitido que pues los estudiantes puedan acceder a conceptos desde otras perspectivas. Sin embargo, hay, digamos, un llamado muy importante a no dejar de lado el texto impreso. Y yo creo que ese ha sido también uno de los aspectos que el grupo de investigación ha trabajado mucho, es decir, que en el mundo en que estamos coexisten los medios impresos y digitales, y es necesario enseñarle a los niños y a los jóvenes que aprendan utilizando estos dos tipos de textos. Y lo otro, la otra tendencia es la formación de los estudiantes en el contexto del trabajo. Es decir, hay una apuesta importante de los jóvenes en este momento que lo que quieren es hacer formaciones cortas que les permitan adquirir algunas habilidades para ir a trabajar. La universidad tiene que llegar a un punto medio, es decir, nosotros tenemos carreras de 5, de 6 años, pues obviamente no renunciaremos a ellas, pero también tenemos que empezar a pensar que la formación que necesitan los jóvenes de hoy es una formación que los habilite para vivir en sociedad, pero que también que los habilite para pues, llegar al medio laboral. En ese sentido, entonces, pues nosotros abogamos por un concepto de ambientes de aprendizaje combinados, es decir, donde se conjugan las plataformas de aprendizaje, las políticas que deben tener esas plataformas para usarlas, todo lo que tiene que ver con el acceso, con la creación y la curación de contenidos. Y en ese sentido, entonces, planteamos que es necesario que haya una gestión en las universidades y en las instituciones educativas de la gestión del entorno digital y del entorno físico. Es decir, que podamos permitir que esas dos cosas coexistan y que podamos apoyar la enseñanza y el aprendizaje con medios impresos y digitales. Pero también es importante que en esa medida que estas tecnologías están y permean la educación, las estructuras académicas y administrativas también se revisen, ¿cierto? Porque hay, digamos, hay trámites, hay cosas que se pueden hacer a través de las redes, pero hay otros asuntos como la conversación, como las asesorías, como el diálogo con los estudiantes, que es mejor cara a cara, ¿cierto? Entonces, también es importante pensar en ese contexto administrativo. Obviamente, las instituciones tienen que pensar en todos los sistemas de información y no solo tenerlos allí disponibles, sino generar procesos formativos que habiliten a los estudiantes para buscar, seleccionar y producir conocimiento con esa información. Y un asunto fundamental, que es la gestión pues, del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ya decíamos es cambiar esa concepción de currículo, de temáticas, por un currículo que es mediado por la cultura y que nos permite pues como acceder al mundo en el que vivimos, es decir, ejercer nuestra ciudadanía. Aquí hay algunas recomendaciones para una formación, porque de todas maneras estamos hablando de una cátedra de doctorado, entonces estamos hablando de la formación en posgrado. Yo sugiero, ¿cierto?, que
Estas no son ideas mías solamente, sino son ideas que hemos trabajado desde el contexto del grupo, de la universidad, de la Vicerrectoría de Docencia en la Universidad de Antioquia, y son asuntos como somos ciudadanos de un mundo, ¿cierto? O sea, no somos ciudadanos solamente de Medellín, sino del mundo. Entonces tenemos que conocer el contexto local, el contexto regional, nacional y por lo tanto el internacional. Y en ese sentido, pues llamamos a un currículo que se acerque a la cultura y que permita que se conozca esa cultura de otros contextos. También estamos hablando en este momento de una subversión del tiempo y el espacio, es decir, no aprendemos en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces, por eso acudimos a un concepto de modalidades educativas combinadas, es decir, la que usa las redes, las plataformas, las tecnologías, pero también usa la interacción presencial. Un asunto importante es repensar el papel que tiene la universidad en la sociedad, y en ese sentido no podemos dejarnos guiar solo por estas tecnologías como instrumentos, como herramientas, sino que tenemos que pensar en una ciudadanía que es pues presencial, pero también digital. Entonces acudimos a ese concepto de humanismos digitales y paralelo a eso al de la inteligencia colectiva, es decir, a la cultura de la participación, a las comunidades de aprendizaje y los colaboratorios, la esencia de la didáctica en las instituciones educativas debe, digamos, acudir a ese aprendizaje en equipo, ¿cierto? Y a la construcción colaborativa. Y por supuesto, pues sabemos que estamos en un mundo globalizado, cambiante, entonces hay que formar también a los estudiantes en investigación, ¿cierto? Para la innovación y pensar en que este es un mundo diverso, intercultural y que no podemos quedarnos solo en el contexto local o nacional. Finalmente, entonces, en el último tema de este itinerario, voy a referirme un poco a esas habilidades del siglo XXI. Es muy importante que pues, reconocer unas situaciones que se están presentando en los niños y en los jóvenes. Es que los niños y los jóvenes en este momento realmente no están buscando información, sino que viven conectados para saber la vida de los otros, lo que hizo el amigo, lo que van a hacer este fin de semana, ¿cierto? Y ese interés por la interacción y lo social se puede potenciar, ¿cierto? Con estas tecnologías, pero también es importante que parte de la cultura digital que adquieren los niños y los jóvenes sea aprender a desconectarse. Y eso lo estamos, digamos, promoviendo mucho los adultos, porque siempre estamos con el celular. Estamos en un restaurante con los niños y estamos en el celular. Estamos viendo televisión con el niño y estamos contestando un correo, ¿cierto? Entonces, digamos que este mundo conectado permanentemente nos ha atrapado y es importante que nosotros como adultos, como profesores, empecemos a entender cuál es el momento importante para utilizar la tecnología y volvamos a la comunicación cara a cara. Pues parte de, digamos, como de estas habilidades que es necesario que los niños y los jóvenes aprendan, pues vamos a referirlas acá para terminar y dar paso pues como a la conversación. Lo primero es que es importante hacer una formación crítica frente al uso de la tecnología en todos los niveles escolares, ¿cierto? O sea, hacer una formación crítica implica reconocer las potencialidades que tienen las tecnologías, pero también, digamos, esas situaciones complejas que nos generan como personas que utilizamos la tecnología, todo lo que tiene que ver con la privacidad, todo lo que tiene que ver también con las noticias falsas, ¿cierto? Entonces es importante hacer una formación crítica con los niños y los jóvenes. También es importante que desarrollemos habilidades para los dos contextos, para el desempeño en los medios impresos y los medios digitales. Pero en ese sentido, entonces, en las prácticas de enseñanza y de los profesores, pues deben acudir a esas acciones, ¿cierto? O sea, cómo en la escuela podemos desarrollar actividades con los medios impresos, pero cómo también la tecnología puede ayudarnos en algún momento a reforzar un concepto o a expresar un asunto práctico de un proceso que estemos trabajando con los estudiantes o ampliar la información. Entonces depende cómo el maestro
asuma esa formación, pues los niños y los jóvenes también podrán tener una serie de habilidades para convivir como ciudadanos y como seres humanos. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades pues que yo, digamos, sintetizo, ¿cierto? Y que las retomo obviamente de la UNESCO? Es que ante todo, pues este mundo digital, el de la cultura digital está allí, pero que no se nos puede olvidar que como seres humanos debemos interactuar los unos con los otros, ¿cierto? Una cosa importante es insistir en la conciencia social, ecológica y global, es decir, en el uso racional de estas tecnologías, respetando pues como esos asuntos que nos están afectando tanto en la vida, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las guerras, con el asunto de la destrucción pues de la parte ecológica. También es importante que la tecnología nos sirva para resolver problemas, ¿cierto? No simplemente para divertirnos. Hay que desarrollar en los niños y en los jóvenes una ciudadanía digital. Eso implica pues aprender a movernos en estas redes y desarrollar algunas acciones que como ciudadanos tenemos que hacer, pero no podemos olvidarnos del pensamiento crítico y de una conciencia de que aprendemos en diferentes espacios y a lo largo de la vida, ¿cierto? Una cosa muy importante es crear buenos hábitos de consumo de la información, es decir, saber encontrar buenas fuentes de información, saber también procesar esa información, ¿cierto? Otro asunto importante que ya lo he mencionado mucho es el trabajo en equipo y la comunicación, y hay tres cosas fundamentales que yo quiero hacer énfasis. Uno, el respeto a la intimidad, o sea, ya no tenemos intimidad en esta red y todo lo queremos contar, lo queremos mostrar. Yo creo que también hay que enseñarle a los niños y a los jóvenes que hay cosas que son íntimas y que no tienen que pasar por estas redes. Otro es que estas tecnologías nos pueden ayudar a reconocer y a respetar la diversidad, pero también nos traen pues problemas complejos frente al reconocimiento de la diversidad y al maltrato del otro que es distinto. Y una cosa muy importante es formar a los niños y a los jóvenes en la empatía, o sea, no se trata de solucionar a todos los problemas, pero sí ponernos en la posición del otro para poder comprender e interactuar mejor. Bueno, aquí ya en las últimas, pues como reflexiones que quiero hacer es que es importante que nosotros antes de dejar un clic en una página, en un video con los niños, o sea, sepamos para qué lo estamos haciendo y cuál es la información que queremos procesar allí para construir conocimiento. En ese sentido, entonces, la UNESCO ha planteado un marco de competencias digitales, lo ha llamado competencias de la alfabetización mediática e informacional. Este texto salió en el 2021, es un texto que está en inglés, pero es interesante porque hay todo un currículo, ¿cierto?, que está relacionado con esos aspectos que mencionaba de la cultura, de la ciudadanía, del respeto por la diferencia, de los asuntos ecológicos y hace pues como unas orientaciones tanto para profesores como para estudiantes para enfrentar todos estos desafíos que tiene Internet y específicamente en pues un trabajo importante que hay que hacer en la escuela frente a la desinformación o a las noticias falsas, a lo que estaba diciendo ahora, a la protección de datos, ¿cierto? Entonces es muy importante como que como maestros entendamos el sentido de la tecnología y lo que pueden hacer nuestros niños y nuestros jóvenes en el contexto del aprendizaje, del entretenimiento y obviamente de la interacción. Aquí dejo pues como unas reflexiones importantes de algunos académicos que se han preguntado por el uso de las tecnologías en el ámbito de la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el asunto de la conversación y una conversación sin la mediación de la tecnología, pero también el asunto de la lectura crítica, de enseñar a los niños a leer en un mundo que está saturado de información, pero donde es importante una lectura pausada, profunda, ¿cierto? Entonces hay una serie de, digamos, de premisas que nos están diciendo cada uno de estos académicos que es necesario atender para que pues no prescindamos de la tecnología, sino que sepamos pues aprovecharla en el contexto del aula.
siguiendo pues como una invitación que hace Turkal en su libro de la invitación a la conversación, yo los invito a que tratemos como de hablar un poco como de estas consideraciones que acabo de hacer y que siempre en el aula pues pensemos que cuando estamos en un proceso educativo lo que estamos haciendo es conversando con el otro, entendiendo cuál es su posición, cuál es su historia y también pues interactuando desde lo que cada uno de nosotros somos como profesores y como seres humanos. Muchísimas gracias, Doris, por esta intervención y la presentación como de las consideraciones respecto a esta gran pregunta que nos convoca en el doctorado y en esta cátedra, particularmente en este encuentro de hoy. Invitamos a los asistentes que puedan plantear sus intervenciones y sus preguntas, no solamente a través del chat, sino pues pidiendo la palabra también. Aquí tenemos profesores, estudiantes, no solamente de nuestra universidad, y en esa medida los intereses pues también pueden variar. Mientras nuestros asistentes se animan a formular sus preguntas y sus intervenciones respecto a esta énfasis de hoy de nuestra cátedra, yo quisiera empezar con preguntas y voy a hacer una pregunta en principio, antes de darle la palabra. Bueno, no, empecemos con nuestros asistentes, preferiblemente. Entonces, Johnny, profe, tiene la palabra. Muchas gracias, Dora. Muchas gracias, Doris Adriana, por la presentación. Bueno, quisiera hacer como un comentario y previo a ello para luego formular unas preguntas. En relación con el título que nos convocó el día de hoy, pues me llamó particularmente la atención el adjetivo que se utiliza de crítico frente a la noción de perspectivas y sobre todo pues en la temática de la formación en una cultura digital. Sin ser experto en la crítica, sin ser experto en teorías sobre la crítica, pues he recogido, digamos, como algunas ideas que siempre se pueden ver cuando se habla de crítica. Por un lado, la identificación de relaciones de poder, llámese de los discursos, de las políticas, de las personas, sobre la subordinación, sobre la naturaleza de esas relaciones. Otro tema que generalmente se ve dentro de la crítica sería la identificación de situaciones críticas, en el sentido de problemas que requieren ser atendidos para la sociedad, para una comunidad en particular, para una participación democrática, para una información responsable, como más o menos se esbozó en esta presentación. Otros aspectos es la articulación entre el pensar y el actuar, para no ser simplemente crítico desde la distancia, crítico, un espectador de la crítica. Y bueno, así por el estilo habían otros elementos. Rescato de esta presentación, Doris, y ahí formularía algunas preguntas frente a la crítica como contenido. Allí mencionabas algunos aspectos de enseñar a ser críticos y retomabas allí los trabajos de Harari en el 2020 y algunos temas críticos que son como aspectos relevantes que tienden a ciertos baches, a nuevas orientaciones, como por ejemplo las tendencias que mencionabas o los aspectos que tienen que ver con las tendencias y con la formación. En ese sentido, entonces yo quisiera formular algunas preguntas como con este ámbito, y es, ¿cómo sería entonces una formación crítica? Como tanto de investigadores como de profesores, particularmente en el programa que nos convoca, que en este caso es el doctorado, cómo esos ambientes combinados que nos mencionabas son un foco al que le apuestan en el grupo de investigación, podrían ser una respuesta crítica a qué tipo de problemas educativos. ¿Y cuál sería el significado del uso crítico de la tecnología? Entonces, en estas tres preguntas que formulo está el adjetivo crítico que tendría un significado en algunos de los aspectos que mencioné en el preámbulo. Entonces, formularía esas preguntas, Doris, y nuevamente pues agradezco tu presentación y gracias a Dora y al doctorado por la invitación. Gracias, Johnny, por los comentarios y las preguntas. Bueno, esas son preguntas un poco que hay que discutir ampliamente, pero yo creo que voy a hacer pues como mención a las tres, ¿cierto?
y un poco para que también sigamos pues pensando en ese asunto de la formación crítica frente al uso de estas tecnologías. Lo primero que tú mencionas es que cómo me pienso yo esa formación crítica en el doctorado. Yo pienso que es importante que todas pues estamos hablando de educación mediada por TIC, ¿cierto? Que todas las líneas de formación, independiente de que su objeto de estudio no sea el pensarse la educación mediada por estas tecnologías, es importante reconocer los desarrollos que hay en las diferentes áreas, ¿cierto?, cuando se utiliza esas tecnologías, y a partir del reconocimiento, pues también identificar cuáles son las fortalezas de ese uso y cuáles son, digamos, las limitaciones o los retos o las dificultades que nos trae el uso de la tecnología. Una formación crítica implica, ¿cierto?, en reconocer qué son esas tecnologías, para qué nos sirven, cómo podemos potenciar el uso de ellas, pero no depender de ellas para que haya una enseñanza en un contexto de un área específica, ¿cierto? Es decir, esas tecnologías nos pueden ayudar, pero nosotros, y particularmente en el grupo, pues abogamos por ese espacio educativo combinado, es decir, donde la palabra del profesor, las ideas del estudiante, la interacción, la conversación son fundamentales, pero estas tecnologías pueden ayudarnos a potenciar ese conocimiento. Es decir, un profesor que necesita explicar un proceso en el aula lo podrá hacer, ¿cierto?, con su conocimiento, obviamente, con sus ejemplos, pero podrá utilizar una tecnología específica como un video, un audio, una animación, ¿cierto?, para mostrarle a sus estudiantes aspectos específicos de ese concepto que está enseñando. Pero también, por ejemplo, podrá organizar un grupo colaborativo en Facebook para discutir algunos temas relacionados, si está trabajando historia, geografía con sus estudiantes, para traer, digamos, las voces de otros autores. Es decir, lo más importante allí es el conocimiento del área, la formación del profesor y la posibilidad de la interacción con sus estudiantes utilizando diversos formatos, diversos, sí, tecnologías, ¿cierto? Pero en esencia lo que buscamos es una formación que permita conocer a los estudiantes sobre el área específica, pero a partir de ese conocimiento también poner ese conocimiento al servicio de una comunidad, en el caso de si estamos formando profesores o si estamos formando ingenieros, ¿cierto? Aquí el asunto es un poco más centrar la importancia de la formación en el conocimiento para resolver un problema y vivir en sociedad. Y la otra pregunta que tú hacías es, pues, cómo problematizar como tal, ¿cierto? O hacer crítico el uso de esa tecnología. Creo que eso fue lo que te entendí. Yo creo que siempre que pensamos en la tecnología no la podemos pensar como en una herramienta simplemente que nos ayuda a hacer las cosas, sino como en una posibilidad de un espacio donde hay unas relaciones distintas, donde hay también una interacción que nos da otras posibilidades y que pues en este momento, hoy más que nunca, pues a partir de la pandemia nos hemos dado cuenta que el aprendizaje no es solamente en el aula, ¿cierto? Que debemos pensar en un ámbito más expandido de la educación y estas tecnologías pues pueden contribuir a ello, ¿cierto? Pero también en ese uso de esas tecnologías corremos riesgos, entonces hay que tener claro cuáles son esos riesgos y enseñar tanto pues a los profesores como a los estudiantes esos riesgos para potenciar mejor pues como esas potencialidades y evitar que caigamos en asuntos complejos que en lugar de potenciar el aprendizaje pues nos convoquen a situaciones complejas entre los estudiantes, como el bullying, como el matoneo, como el enfrentarse a noticias falsas o a falsa información que hay en la red, ¿cierto? Entonces yo creería que hay que reconocer el potencial, pero también los riesgos. Yo pienso que siguiendo un poco con el hilo de preguntas que inició Johnny, hay una idea permanente que se tiene en el tema de educación,
no solamente por quienes estamos formados o hemos sido formados en educación o investigamos en educación, que es la idea de la transformación de la educación permanentemente. ¿Qué permanece y qué se transforma? Y con el tema de las tecnologías, un poco en esta perspectiva que señala Johnny de lo crítico, siempre se hace alusión, y lo que usted ha planteado en la intervención es los retos y la perspectiva, qué permanece y qué se transforma. Un ejemplo, para mencionarlo, además de los que usted ya nos citó, como lo es, por ejemplo, Fernando Reimers, director del programa de política educativa de la Universidad de Harvard, él alude de manera permanente y con mucha insistencia en la reinvención de la educación. Pero esa reinvención, muchos de los principios o de los postulados teóricos que hoy aparecen como innovadores y nuevos, tienen una tradición histórica en el campo de la educación y de la pedagogía. Entonces, un poco en ese sentido de lo crítico de la transformación o de las perspectivas, ¿qué a su juicio en esta línea de formación y en la trayectoria, qué es lo que permanece y qué es lo que se transforma? Yo pienso que hay una cosa fundamental que se transforma y es la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Porque hemos estado pues muy acostumbrados a pensar en un profesor que es el que conoce el área, que tiene el conocimiento, y unos estudiantes que van a recibir el conocimiento de ese profesor. Yo creo que en este momento, o sea, esa posibilidad de acceder al conocimiento, no solo desde la voz del profesor, sino desde otros medios, pone a los estudiantes, ¿cierto?, en otra posición frente al conocimiento. Eso no quiere decir que los profesores dejen de existir, sino que por el contrario, o sea, el rol del profesor, o sea, también se transforma. Es un profesor que tiene un conocimiento, pero que debe también, o sea, tener en cuenta esos conocimientos que tienen sus estudiantes, generar una buena conversación, generar preguntas. No todas las preguntas se responderán, sino por el contrario, que esas preguntas generen más interrogantes en los estudiantes. Entonces yo creo que una cosa que sí se transforma es la interacción. Una cosa que permanece pues para mí yo creo que la esencia de la educación es la formación y el conocimiento, ¿cierto? O sea, formar a unas personas que están allí, pues que van a una universidad o que van a un colegio porque quieren adquirir mayores habilidades, conocimientos para poder interactuar, ¿cierto? En el contexto que les corresponde. Entonces yo creo que eso sí permanece, la formación y el conocimiento, pero se transforma lo que queremos hacer con ese conocimiento. Es decir, en este momento, yo lo decía ahora, y no es porque yo lo diga, creo que hay estadísticas, incluso ahora se presentan menos jóvenes a la universidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quieren otro tipo de formación, y esa formación no puede ser solamente una formación técnica, sino una formación más integral que permita, pues obviamente, a todas las personas adquirir esas habilidades que necesitan para compartir, para desempeñarse en ese contexto. Entonces yo creo que el sentido de esa formación, no solamente pensado para la vida personal, sino también para la vida profesional y laboral, también tiene como unos matices distintos cuando se acude a una educación mediada por estas tecnologías. Creería pues que hay más cosas, ¿cierto? Pero algunas de esas las puedo sintetizar así. De nuestros asistentes. Por aquí hay una persona que está diciendo que está haciendo una tesis, ¿cierto? Y que quiere tener contacto pues como con el grupo, claro que sí. La idea es que nosotros en el grupo, pues obviamente hay una dinámica como en todos los grupos, que se puede participar como estudiante en formación, se puede participar como en un proyecto de investigación, pues como estudiante o co-investigador, pero pues si hay como ese interés de discutir algunos aspectos, de revisar algunos conceptos que se está trabajando en esa tesis, podemos pues hacerlo. Pero la participación en el grupo generalmente es así, pues los estudiantes o en formación o vinculados a proyectos de investigación o de extensión. Yo quiero continuar un poco con las preguntas mientras nuestro auditorio se anima mucho más, aprovechando pues un poco la conversación.
la idea de la cátedra con, digamos, las diferentes perspectivas o énfasis o maneras de trabajar las teorías educativas o el concepto de educación. Tenemos en nuestras 9 líneas de formación. Este es nuestro cuarto encuentro, digamos que un poco en resumen, de una manera muy sintética, la educación se ha definido y se ha planteado en estas cátedras como cultura. La educación es cultura, la educación es práctica, la educación es un ejercicio dialógico, como usted lo acaba de mencionar. Desde esa experiencia que ha tenido en el grupo de la universidad y por supuesto en el programa de doctorado, ¿usted estaría de acuerdo con entender la educación como práctica y no como ciencia? Porque ese ha sido, digamos, uno de los puntos que marca diferencias en nuestra pluralidad de posturas en el doctorado. Y la pregunta es, aunque se sirva, digamos, la práctica del conocimiento científico sin pensar o ahondar en este momento en suscribirnos a una única idea del conocimiento científico. Entonces, un poco en esa perspectiva, sí, el tema de la práctica, la educación como práctica y no como ciencia, considerando que se priorizó el ejercicio dialógico, ¿cómo lo Sí, yo diría que realmente pues me inscribo más en esa educación como una práctica, ¿cierto? Y que particularmente pues en el grupo obviamente hemos tenido todos estos referentes de pedagogía, de didáctica, ¿cierto? Pero hemos concentrado mucho nuestras acciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, esas prácticas que los docentes hacen, esas estrategias didácticas que utilizan, cómo inciden en la vida de un niño, de un joven, ¿cierto? Y cómo le ayudan a construir también conocimiento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo me inscribo, pues, y obviamente tú lo decías, Dora, o sea, esa práctica soportada en un conocimiento científico, ¿cierto? Pero yo me inscribo más en la perspectiva de la educación como una práctica más que como una ciencia, ¿cierto? Aunque esa práctica se soporte en el ejercicio y en el reconocimiento de un conocimiento científico. Okay. Aquí tenemos, digamos, dentro de los asistentes, estudiantes del doctorado de otras líneas de investigación diferentes a la educación multimedia. Y quisiera aprovechar esta pregunta incluso para ellos o para el profesor Johnny desde la experiencia que tiene también en educación, la línea de educación matemática. Aquí se han planteado en la intervención diferentes retos y tendencias. A veces los retos y las tendencias pueden correr el riesgo de traducirse en prescripciones sobre qué hay que hacer, no necesariamente en estudiar e investigar para resolver problemas, independientemente de que los problemas sean de naturaleza teórica o práctica. Un poco la pregunta es ¿qué es relevante priorizar en la investigación doctoral o de posgrado para no terminar con la prescripción del hacer o del deber ser, ¿sí? Que es lo que comúnmente pasa y sobre todo se maximiza cuando se habla de comprender o de vincular las tecnologías dentro de los procesos de formación, bien como objeto de estudio o bien como parte de la formación. Para la profe Doris, pero también por la experiencia y lo que hayan tenido quienes están aquí en este momento acompañándonos en la intervención. Yo creo que generalmente pues el uso de estas tecnologías en el contexto del aula siempre lo que buscan es resolver un problema, y un problema que puede ser pues un problema relacionado con el aprendizaje, con la enseñanza, con la evaluación, ¿cierto? Con los asuntos didácticos como tal. Entonces, generalmente lo que nosotros priorizamos en las investigaciones como tal, ¿cierto? O sea, no es el uso como tal de la tecnología instrumental, sino qué situación puedo yo mejorar en el aula, ¿cierto? O potenciar
cuando utilizo estas tecnologías. Entonces, allí no es tanto el uso que le doy a la tecnología o reconocer muchas tecnologías para resolver un problema, sino cómo esa estrategia didáctica apoyada en una tecnología puede pues resolver alguna situación problemática en el aula. Entonces yo creo que las investigaciones en general del grupo, aunque en esta última etapa también se han hecho más investigaciones teóricas de rastrear algunos conceptos como el de educación expandida, como el de gamificación, ¿cierto? O sea, en la escuela, pero las investigaciones de doctorado particularmente se han concentrado mucho en pensar cómo resolver algunos problemas y cómo, o sea, ese aprendizaje, o sea, mediado por esas tecnologías puede o no permitirle pues como a los niños y a los jóvenes adquirir unas habilidades específicas en la lectoescritura, en el desarrollo del pensamiento matemático, ¿cierto? O sea, básicamente es ese como el énfasis que se le ha dado en el grupo al proceso de investigación. Gracias, Dora, por la pregunta, por motivar la discusión. Y bueno, yo converjo con la parte de la respuesta que dijo Doris Adriana. Yo quisiera colocar de relieve la noción de comunidad. Y cuando digo la noción de comunidad, me refiero a particularmente en el área en el que yo investigo, que es la educación matemática, la comunidad de educación matemática. Y como tal es una comunidad profesional, pero también científica. Y no las quiero colocar en disyunción, sino al contrario, las quiero colocar en continua relación. Y yo creo que como comunidad profesional y científica ha delimitado ciertas líneas, ciertas necesidades, ciertas prioridades frente a qué investigar y cómo investigar y dónde investigar. Y ahí entonces como que sea la comunidad frente a esa interacción entre profesores, legisladores, investigadores, bueno, y demás integrantes, quienes vayan diciendo qué es lo prioritario, qué se debe atender, cómo se debe atender, pero también con cierto grado de, digamos, no sé si colocar la palabra prudencia o humildad, en el sentido en que, bueno, hay problemas y problemas profesionales que necesitamos atender a través de la investigación, pero una investigación de tipo doctoral, de maestría, no es suficiente para transformar esas realidades. Entonces, entender la naturaleza de esas dificultades, entender la naturaleza de esas necesidades profesionales, entender, pues nos ayudaría también a no quedarnos en el deber ser como lo manifestabas, Dora, sino también en el, bueno, ¿y cómo podríamos actuar? Entonces creo que allí también es esa cuestión de diálogo entre comunidades, comunidad científica, profesional, académica, pero también con sus metodologías, con sus formas de hacer investigación y con sus formas de impactar las comunidades y las realidades. Yo creo que Johnny ahí hacía pues como referencia también a un tipo de investigación, ¿cierto? Que se desarrolla en el grupo que él coordina, que es, o sea, el trabajo con las comunidades como tal, o sea, tiene un sentido allí porque son las comunidades las que plantean cuáles son sus problemas. Entonces lo que entiendo que Johnny está diciendo es, no vamos a llegar con recetas ni con cosas definitivas, sino cómo podemos desde el aula, en este caso, en el caso del grupo, pues poder ayudar a que haya pues unas posibles preguntas y respuestas también para algunos problemas, pero que también se generen otras nuevas preguntas a partir de lo que se hace y cómo la comunidad también puede ser pues la que proponga el estudio de alguna situación y que de allí partan pues como los procesos de investigación o metodológicos pues para resolver como algunos asuntos. Creo que también es viable esa posición y me parece interesante. Dora, por aquí están haciendo una pregunta sobre la accesibilidad y las tecnologías. Liliana, sí. Pues yo creo, Liliana, que básicamente pues el asunto de la accesibilidad, ¿cierto? En los procesos mediados por tecnología
digamos que no es nuevo, ¿cierto? Preguntarnos por cómo hacer un contenido más accesible a las diferentes poblaciones, ¿cierto? Eso no es nuevo en la literatura, se han hecho muchas investigaciones, pero creo que un reto particular que tiene o que tenemos en la universidad es realmente que los contenidos, los espacios pues digitales sean accesibles a todas las poblaciones, porque es que la accesibilidad también depende mucho de, pues, o sea, se habla de un diseño universal del aprendizaje, ¿cierto? En términos de que debemos como profesores permitir el acceso al aprendizaje desde diferentes formas, ¿cierto? De acuerdo a las posibilidades que tienen los estudiantes. Pero también es importante pensar que digitalmente la accesibilidad, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual exige unos ajustes distintos a una persona con discapacidad auditiva, ¿cierto? Entonces, lo más complejo para mí en términos pues, de la universidad, para que se hagan accesibles estos contenidos, es saber interpretar esos principios del diseño universal del aprendizaje y sin tener que hacer unas adecuaciones muy complejas que molesten al otro tipo de población, ¿cierto? Que no requiere esas adaptaciones, pueda responder a las necesidades que tienen estas poblaciones. Me parece que es muy complejo y que la universidad está en deuda, apenas estamos haciendo o empezando un proceso pues, de trabajo con el tema de la accesibilidad. Incluso si ustedes miran, pues para las personas que no son de la universidad, el portal de la universidad es cero accesible, ¿cierto? O sea, no hay accesibilidad para las personas con discapacidad. En este momento están haciendo apenas acciones iniciales, pero creo que es eso, responder a todas las características de las poblaciones. Bueno, les quiero contar a los asistentes, para ir cerrando, que todas las cátedras de este ciclo académico están grabadas y están disponibles para que ustedes puedan acceder nuevamente a ellas. La idea siempre es que tengamos precisamente en el marco de lo que estamos haciendo, no solamente en el doctorado, sino en nuestro tema de hoy, siempre material para la discusión, para el análisis, para la conversación, para diferentes puntos de vista alrededor de los temas que estamos pensando. El tema de la educación, la pregunta por la educación es una pregunta amplia, no es exclusiva de la facultad, no es exclusiva del doctorado, pero es una prioridad en el doctorado porque así nos llamamos doctorado en educación. Entonces, la invitación es a seguir las discusiones, los análisis, los contrastes, las diferentes posturas. Y en esa medida también invitarlos a nuestra siguiente cátedra en el mes de septiembre, el 6 de septiembre, en nuestra agenda y nuestra programación tenemos la educación corporal, otra de nuestras líneas de formación doctoral. Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a cerrar o comentarios por hacer. Les damos las gracias en principio a la profesora Doris Adriana por aceptar esta invitación, compartir la experiencia, la trayectoria y sobre todo la vinculación que queremos y hacemos en el doctorado con nuestros profesores del doctorado. Tenemos distintas opciones y la posibilidad de escucharnos y, bueno, debatir, coincidir. También a cada uno de ustedes, los estudiantes del programa, quienes son también del grupo de investigación, y a otros estudiantes que no son de nuestra Facultad de Educación, sino de otros programas, en este caso como Jennifer, que ya vamos a dejarle, la profe va a dejarle allí el correo electrónico de contacto, que además es quien coordina, como lo mencioné al comienzo, el grupo de investigación didáctica y nuevas tecnologías y el acceso a la información que liberal tenemos para ello. Entonces, muchísimas gracias a todos. Doris, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Gracias, Dora. No, yo creo que es una discusión que tenemos que seguir. Estaré atenta pues a la estudiante que quiere conversar con nosotros, y yo creo que digamos como el mensaje, ¿cierto?, que dejamos es que este grupo de investigación, la línea y el trabajo que venimos haciendo en la universidad pues realmente no busca dar prescripciones pues como de pronto se entendió en algún momento, sino que a partir de esas investigaciones
que hemos hecho, pues podemos generar algunas orientaciones pues para la educación inicial, básica y media, y que creo que allí se ha centrado mucho el trabajo del grupo. Entonces, la idea es seguir pues ampliando como esos escenarios de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias, lo mismo. Feliz tarde.